Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros y a otros pastores, a fin de perfeccionar, ¿a fin de qué? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y necesitamos recordar esto porque no lo podemos perder de vista en este mes o en esta serie. Es que Dios levanta personas, ¿para qué? Para edificar a todos. A veces, ¿sabe qué pasa en la iglesia en general? Que pareciera ser que hay estratos sociales espirituales en la iglesia. Entonces, si alguien es el pastor, el pastor, si hay que servirle el caldo de papa en plato de porcelana y el resto que mirar cómo coma. Yo he estado en iglesias así. El pastor dice amén, no señor. Pareciera que tenemos estratos sociales, ¿cierto? Pero en Dios somos todos iguales. Lo que pasa es que Dios sí levanta dones especiales o desarrolla más bien cosas especiales, pero ¿para qué? No para que el siervo pues llega. Yo estuve en una iglesia donde llegaban los pastores y ni siquiera podían cargar su propio bolso, sino que se lo entregaban a los servidores para que los servidores fueran quienes les cargaran el bolso. No para eso, iglesia, sino para perfeccionar a otros, para perfeccionarnos todos en el cuerpo de Cristo, así dice, ¿cierto? Para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿hasta qué? Siga leyendo, no se pierda, Efesios 4:13, ¿hasta qué? Hasta que todos, diga todos, mírele la cara fea al que tiene al lado, todos, hasta el más feíto, hasta el más complicado. Si el de atrás le cae mal porque de pronto el de al lado es con el que usted vino, mire el de atrás, miren enorme, todos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, sino que lleguemos ¿a qué? A la madurez, ¿cierto? Cuando alguien deja de ser niño es porque llega a la madurez. Para eso es que estamos estudiando esta serie. Por eso es que necesitamos tener el entendimiento de los 5 ministerios a los que usted y yo hemos sido llamados. No es solo para una persona, no es solo para un grupo selecto, no es solo para el que ora más. Es que todos nosotros hemos sido llamados. Los 5 ministerios son esas 5 expresiones de Dios en su iglesia. Son las 5 expresiones de cómo nosotros necesitamos entender y conocer a Cristo. Cada uno de esos ministerios estuvo reflejado claramente en la vida de Cristo. Amén. Eso es lo que nosotros necesitamos entender. Dios no está en el asunto de exaltar a un hombre. Dios no está en el asunto de exaltar una iglesia. Dios está en el asunto de exaltar a Jesús. Y estas son las manifestaciones que tenemos a través de Jesús. Amén, iglesia. Hemos visto que evangelistas, a mí me parece chistoso porque siempre Jesús tiene una forma especial de enseñarnos. Amén. Y tenemos estos 5 ministerios y hemos visto aquí a los evangelistas, ¿cierto? Fue creo que lo primero que hicimos y después fuimos a nuestro Lighthouse al parque. ¿Sabe qué quiere un evangelista? Almas, ganar almas. Eso es lo que él quiere. Eso es en lo que él se enfoca. Y entonces él dice, ¿para qué tanta canción? ¿Para qué tanta alabanza? ¿Para qué tanto estudio bíblico? Más bien vámonos a predicar. En esa iglesia no predican. Es que es la pasión del evangelista. Él solo ve almas, él tiene un cuchillo nomás. ¿Sabe cuál es su cuchillo? Juan 1:12. Y vámonos, arranquemos. Aquí no necesitamos tanta preparación, sino necesitamos salir y necesitamos evangelizar. Eso es lo que hace el evangelista, ¿cierto que sí? Después vimos maestros. ¿Sabe qué pasa con el maestro? El maestro es el que entrena, es el que conoce el plan. Es el que conoce, tiene toda la visión. Y entonces el maestro dice, estos evangelistas sin doctrina, ¿cómo se van a ir a predicar? Tienen primero que estudiar, tienen primero que saber el Apocalipsis. ¿Cómo se van solo con Juan 1:12? Yo no sé si usted se siente identificado.
Después vienen los profetas, y entonces los profetas son los de la adoración, los profetas piensan que los evangelistas son los menos espirituales, porque a ellos no les interesa orar, y los profetas son de oración eterna, ¿cierto? Son de rendición, son de escuchar la voz del Señor, y cada uno allí en su partecita, los pastores, digámoslo, hagamos una similitud, el pastor es el médico. El pastor dice, sí, muy bonito el evangelista, sí, muy chévere el profeta, sí, muy chévere el maestro, pero yo soy el que me aguanto los problemas matrimoniales. Pero yo soy el que me aguanto la mala cara de todos. Yo soy el que veo cuando alguien llega tarde y no le importa la oración. El pastor hace eso. Y el apóstol, que será lo que veremos la próxima semana, es el que quiere que todo el mundo ya esté maduro. Dejen tanta bobada y maduren. Eso quiere el apóstol. Y entonces, claro, si nosotros los vemos en lo individual, cada uno tiene de pronto a mi visión, si yo no soy evangelista, yo le voy a ver el defecto al evangelista. Y si yo soy pastor, el evangelista me va a decir a mi pastora, deje de limpiarle tanto la herida a ese que lleva la misma herida 30 años y más bien salga a evangelizar. ¿Cierto que sí? Pero ¿qué necesitamos nosotros restaurar de verdad? Es entender que todas esas manifestaciones deben estar en la iglesia. César lo dijo en estos días y hay creo que un reel de eso en Instagram, es que si alguna de estas manifestaciones falta, pues Cristo está incompleto. No estamos desarrollando claramente el ministerio, que es lo que Dios quiere y que fue el plan que el Señor soñó para nosotros. Amén. Tenemos que identificar a través de esta serie, pues cuál es mi asignación. ¿En qué me identifico yo? Es que esto acá no es solamente porque, ay César, ¿qué decimos allá en la iglesia este mes? No, es que necesitamos empezar a generar esa dinámica de maestro, esa dinámica de evangelista, esa en cada uno de nosotros. Hay fuertes. Yo por lo menos aquí puedo saber quiénes son fuertes para el evangelismo, pero tal vez para otra cosa no son fuertes. De pronto yo soy fuerte en algo, pero no para profetizar, no sé. Y necesito ejercitarme y aprender a desarrollar esa área que no está tan fuerte en mí, pero yo al final, Janet, no la pastora, Janet Vargas Díaz necesita desarrollar esas 5 áreas en mi vida. Yo necesito desarrollarlas, amén. ¿Por qué? Porque es que el Señor nos hizo un llamado a todos. Él dijo, vayan y hagan discípulos. ¿A quién le dijo? ¿A los maestros? A los evangelistas. ¿Al profeta? ¿Al apóstol? ¿A quién le dijo? A todos. Y de ahí no nos salvamos ninguno de nosotros. Siendo Jesús ese modelo que nosotros hemos querido tener como visión en Lighthouse, el modelo de Jesús, ¿se acuerdan? Hace parte de nuestro anhelo, de nuestro deseo, de nuestra visión. Siempre me pregunto, o es una buena pregunta para hacernos, ¿qué vieron los discípulos en Jesús? Sabe que el otro día estuvimos en una conferencia con un doctor que estudia neurociencia y él nos decía que se cree, según los estudios, que los discípulos no tenían más de 19 años, por muchos estudios que se hicieron. Solamente Pedro, y en esto necesito que me ayudes, porque Pedro tenía ¿qué? Tenía esposa. ¿Por qué sabemos que Pedro tenía esposa? Yo no sé, Jesús tan raro sanando a las suegras, pero Jesús le sanó la suegra. Oiga, Dani se rió mucho. Noemí, lo va a mandar esto a Noemí. No, nosotros amamos las suegras, aunque no parezca. Pero se cree que solamente Pedro tenía más de 20 años porque era casado, pero el resto no. Cuando Jesús tiene que pagar los impuestos, ¿cierto? Van y le dicen, venga, es que nos están cobrando los impuestos. Él paga impuestos solo de 2 personas. Él saca dinero para sacar impuestos de 2 personas, solamente el de él y el de Pedro. Entonces, por eso se cree que los otros discípulos tenían de 17 a 19 años. ¿Usted puede creer eso? Nosotros quedamos, ¿qué? ¿En serio? Y bueno, este doctor nos dijo un montón de numerales para entender que probablemente eran menores de 20 años. ¿Qué tenía Jesús
para que un joven de 18 años que está en la universidad y que está trazando su proyecto de vida dejara todo y lo siguiera? ¿Qué había en la mirada de Jesús? ¿Qué había en las palabras de Jesús? ¿Cuál era? Nosotros aquí nos morimos y hacemos fuerza para que un joven se conecte a un grupo de conexión. Pero esos jóvenes que podían estar haciendo cualquier cosa, dejaban todo y decían, camine. No pensaban en nada, no pensaban en qué van a comer, en cómo van a vivir, en la carrera que van a hacer, en el futuro. No, ellos solamente dejaron todo y avanzaban detrás de Jesús. ¿Qué habrá en esa mirada? ¿Qué fuego habría? ¿Qué pasión habría? ¿Qué demostraría Jesús para que alguien dijera, no me importa, hasta Pedro? Para que dejara su casa probablemente, para que dijera, mi amor, me encontré un man, tú vieras, y pues amor, me voy con él. Y usted se imagina, por eso la suegra se le enfermó, se estresó, se estresó la suegra, ¿cómo así que este bendito se va a ir y va a dejar? Tremendo lo que tuvo que haber habido en Jesús, ese fuego, esa pasión, esa seguridad, esa fuerza. Eso, iglesia, eso que no podemos describir es lo que quiere desarrollar el ministerio profético en nosotros. Y hoy vamos a hablar del ministerio profético. Eso es lo que nos atañe en esta mañana a nosotros. Eso que genera esa pasión, esa sensibilidad. Ellos tuvieron que haber tenido una sensibilidad especial para entender más allá de lo que apenas veían. Seguramente ellos sintieron un fuego al conocer a Jesús. Pero ¿usted ha sentido fuego en su corazón por algo? ¿Por una mujer? ¿Por un hombre? Ay, y sienten maripositas, ¿cierto? ¿Y usted ha dejado todo por eso? No creo. Pues usted se enamora, se medio, ¿cierto? Pero no deja todo. Ellos sí dejaron todo. Y es eso a lo que nos quiere llevar el ministerio profético a nosotros. Así como en el ministerio pastoral, lo explicó el pastor, la esencia es formar el carácter. En el ministerio bíblico o el ministerio de maestro, la esencia es que la plenitud de Cristo sea formada en nosotros. Usted me está siguiendo, ¿cierto? Estamos haciendo un recorderis. En el ministerio evangelístico, ¿cuál es la esencia? La compasión. El que predicó se la sabe, el resto, ¿sí se lo sabía? La compasión. Entonces, así mismo en el ministerio profético, la esencia es activar esa sensibilidad en cada uno de nosotros. Activar eso, esa pasión y ese entender, ese poder que tienen mis palabras cuando están unidas a las palabras del cielo. Eso es lo que quiere el ministerio profético. Lo que pasa es que hemos aprendido mal, nos han enseñado muy mal. Le hemos hecho daño a la iglesia por años con respecto a ministerios como el profético y el apostólico. Y entonces tenemos tantas y tantas reservas, las tenemos. Y aquí alguien viene y nos dice, es que yo soy profeta. Yo no sé, porque tenemos muchas reservas al respecto. Pero miren lo que pasaba con Jesús. Era tanta su sensibilidad espiritual que la efectividad de Jesús era contundente. Él no se equivocaba. ¿Recuerda alguna vez en la que Jesús se equivocó que le dijera a la mujer del pozo? A ella le dijo exactamente cuántos maridos tenía. ¿Cierto? No le dijo, el Señor me dice, no, le dijo, tienes 5 maridos y aún con el que vives no es el tuyo. Jesús sabía en dónde estaba, dónde debía Pedro echar la red, exactamente. Le dijo, allá, mire, vuelva y échela. Él sabía exactamente dónde tenían que sacar el pez, dónde estaban los denarios para pagar los impuestos. Él desde un lugar muy lejano resucitó personas. Él era impresionantemente efectivo en ese ministerio profético. Era una cosa tremenda. No había falla en él, era contundente. Y por esa contundencia era que era tan transformador. Porque al final de cuentas, cualquiera de los ministerios, incluyendo este ministerio profético, lo que busca es que tu vida y la mía sean transformadas y sean establecidas en el poder de Jesús. Eso es lo que busca el ministerio.
No hay mayor representante. Usted me puede aquí nombrar, yo no sé quiénes son profetas reconocidos, no sé, pero usted me puede nombrar a cualquiera, pero no hubo nadie con tanta efectividad como Jesús. Fue la mayor representación de ese ministerio profético, por encima de Isaías, por encima de Jeremías, por encima de Juan, por encima de todos estos profetas mayores y menores. Jesús fue el mayor representante. Lograba abrir el entendimiento de un montón de mortales, de 5,000 mortales como nosotros, que somos tan limitados, que somos tan humanos, que somos tan débiles, pero Jesús lograba con una palabra abrir el entendimiento, hacer que las personas entendieran lo que Él quería decir. César y yo seguramente muchas veces hemos estado acá diciendo: Señor, por favor, que entiendan tu palabra revelada en el corazón. Para Jesús era su fluir, Él fluía en eso, Él hablaba y todos quedaban impactados. No había una persona que se encontrara con Jesús y su vida siguiera igual. No la había. Para todos era un poder transformador. Recuerdo esa escena donde venía una mujer para enterrar a su único hijo y sale Jesús al encuentro y resucita al hijo y le dice a la mujer: no llores más. Y resucita al hijo. ¿Usted cree que esa vida de esos dos fue transformada? ¿Usted cree que la vida de los que iban en ese desfile fúnebre fue transformada? Se levantó un muerto. Se levantó un muerto. Eso es una cosa impresionante. Eso es lo que hace Jesús. Para Jesús, miren, no es tan importante dar información. Para Jesús es más importante la transformación, la revelación. Y eso es lo que, iglesia, nosotros debemos buscar a diario. Señor, revélame, dame discernimiento, dice Proverbios 3. Esta semana se lo regalé a alguien, que el Señor nos dé sentido común y discernimiento. Dígale al de al lado: sentido común. A veces las cosas no son tan espirituales como creemos, sino son de sentido común. Por sentido común, usted llega temprano a la iglesia, usted no necesita discernimiento para eso, es sentido común, ¿sí? Pero usted necesita discernimiento cuando necesita entender la voluntad de Dios. Necesitamos las dos, iglesia, necesitamos las dos. Las profecías no son datos acerca del futuro, nos encanta. Aquí que se levante el que me diga: ay, pastor, a mí no me gustaría saber el futuro. A mí sí, me encantaría. Jesús debería darle a los pastores una agenda cada 1 de enero, donde diga qué debe hacer cada día. No sé por qué no lo hace. ¿Cierto que sí? Debería. Todos queremos saber el futuro. Todos queremos qué va a ser de nuestros hijos, qué va a ser de nosotros mismos. Nos gusta eso y por eso a veces personas corren a esos moveres proféticos y se sientan en las primeras. Estos son los que quieren profecía, los que se sientan en las primeras filas y cuando el pastor hace el llamado, allá se tiran y estiran la cabeza para que el pastor ore por ellos, porque yo quiero, ¿cierto que sí? ¿Hemos visto eso, iglesia? Lo hemos visto y estamos tan lejos de lo que de verdad el Señor quiere con este ministerio profético. No es datos del futuro, iglesia. Es una invitación a caminar en la voluntad de Dios. Eso es lo que busca el ministerio profético. ¿De qué te sirve a ti saber el futuro si tu corazón sigue estando lejos del Señor? ¿Cómo para qué, mi amor? Mejor compra el horóscopo. Aunque a veces en la iglesia tenemos horóscopo cristiano, que son los profetas. Entonces, yo necesito saber qué pantalón me pongo, entonces voy donde el profeta, o allá en esa iglesia. No sé si usted ha visto iglesias que se llenan porque hay moveres proféticos. Pero qué de profundidad, qué de revelación, qué de pasión con el Señor. Jesús también dio referencias acerca del futuro. Él nos dijo cómo iban a ser los últimos tiempos. ¿Se acuerda que sí? Lo estudiamos como 8 meses. Como 8 meses estudiando lo que Jesús reveló a Juan en Apocalipsis acerca de los últimos tiempos. Él también nos dijo cosas del futuro, pero no se enfocó en que ustedes sepan o que nosotros sepamos solo eso que va a pasar, sino se enfocó en dar testimonio de Él mismo,
de Él mismo, desde Génesis hasta Apocalipsis, iglesia, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, todos los profetas menores, mayores, todos te llevan a Cristo. En esas profecías todos te llevan a Cristo. Apocalipsis te lleva ¿a quién? Al que es digno, al que es santo, al que no vamos a poder más que decir santo, santo. Porque lo que necesitamos es volver al corazón de Jesús, que es el corazón de la iglesia. Después de que usted esté establecido en Jesús, iglesia, no hay nada que lo pueda engañar. No hay nada que lo pueda quitar del verdadero amor, del único amor y del primer amor, que es Jesús. Y eso yo creo que realmente fue lo que encendió el corazón de esos discípulos para después dar la vida por Él, para después dejarse quitar la cabeza, para después dejarse rajar por la mitad, para después dejar que hicieran lo que quisieran con ellos. Eso fue lo que encendió el corazón de esos discípulos. Le hemos hecho mucho daño a la iglesia con el tema profético. Nos hemos hecho a nosotros mismos mucho daño. Pero ¿sabe cuál es el secreto de un profeta? El secreto de un profeta no está en su boca, está más bien en su oído. Jesús no hizo nada que no le escuchara decir al Padre o que no le viera hacer al Padre. Él solamente seguía las instrucciones de papá. Él solamente seguía lo que papá quería decir. Y nosotros como iglesia tenemos que volver a entender que Dios habla. No solo es una Biblia católica, es que Dios habla. Y Dios habla a través de su palabra, pero necesitamos volver a desarrollar sensibilidad espiritual, iglesia. Una persona se vuelve insensible espiritualmente cuando deja de escuchar la voz de Dios. Y el profeta no es tanto su boca y lo que sale de su boca, sino que escucha de parte de Dios. ¿Qué quiere Dios? ¿Cuál es la dirección de Dios? Y hace unos días estudiábamos con el equipo de alabanza sobre la nube que estaba encima del pueblo de Israel en los tiempos de Moisés. ¿Se acuerdan? Que había una nube encima de día y una columna de fuego de noche. Y ellos seguían a la nube. Y entonces para donde la nube iba, ellos iban. Y si la nube, ellos no se levantaban a pensar, ay, ¿cómo habrá amanecido el dólar hoy? Ellos se levantaban y mandaban al menor de la casa, a Valeria. Vaya Valeria, mire a ver si está todavía la nube ahí. Y Valeria corría y decía, sí, sí está. Ah, bueno. Pero si un día Valeria iba y veía que la nube no estaba, ¿cómo que no estaba? ¿Para dónde se fue? Corramos, se fue la nube, tenemos que ir tras la nube. Podían tener negocios, empresas, 50 gozosos, 80 de jeans, de sacos, de buzos, lo que sea. Pero si la nube se movía, ellos cogían sus chécheres y arrancaban para donde la nube estuviera. Así hubiese que volver a empezar. Así hubiese que desechar todo y arrancar de nuevo, porque arrancar de nuevo no es arrancar de ceros, iglesia. Para muchos habrá que arrancar de nuevo, pero eso no significa que estamos arrancando de ceros. Hay experiencia. Los fracasos nos llevan a saber ya que no vamos a hacer, ya que no, en qué huecos no nos podemos volver a meter. Amén. Entonces no está tanto en su boca, sino en sus oídos. El ministerio profético es uno de los que Satanás más ha querido desvirtuar y corromper. ¿Saben por qué? Porque es que Satanás tiene miedo de que el Hijo de Dios desarrolle sensibilidad para escuchar la voz de Dios. Y entonces encontramos una iglesia donde no saben lo que Dios quiere. Y no sé, claro, hay decisiones difíciles, pero no es tan difícil saber lo que Dios quiere a través de la palabra. Ahí está escrito. Y cualquier cosa, eso es lo que nosotros necesitamos desarrollar en ustedes hoy. ¿Necesitas tomar una decisión? Ve a tu Biblia. Ahí está la respuesta. Ahí está el secreto. Ahí está la profecía mayor que tú estás esperando de un ser humano, está en la palabra. No necesitas ir donde el pastor, no necesitas ir donde el profeta. Ay, profeta, a ver si me caso con ella o no. Mi amor, mira la Biblia y deja que el Espíritu Santo hable a través de tu palabra, de la palabra, a tu corazón, y allí sabrás entender qué es lo que pasa.
que nosotros hemos perdido esa sensibilidad. Nosotros la hemos perdido. Y yo puedo venir a decirle a Albita, no es la voluntad del Señor. Mira, nosotros lo hemos hecho, iglesia. Y es triste no solo para nosotros de pastores, sino para un hermano de iglesia. Tú sabes, le hemos dicho a personas así, tú sabes que aquí dice, mira, que lo que estás haciendo es pecado. ¿Tú lo sabes? Sí, pastora, yo sé, pero yo no lo voy a dejar. Ah, bueno, mi amor, que Dios la bendiga. Y se me acaba a mí lo pastor. Yo digo, bueno, ya lo sabes. Mi deber es que tú lo sepas. Ya lo sabes, que Dios te bendiga, mi amor. Y 1 año después, 2 años después, pastora, es que imagínese. Ah, mi amor, pero tú sabías que al desobedecer a Dios, pues habían consecuencias. Entonces hemos perdido tanto la sensibilidad al oír la palabra de Dios, que aún sabiendo, jóvenes, escuchen, que aún sabiendo lo que no es para nosotros, nos metemos de cabeza sin importar lo que Dios dice. Y el ministerio profético quiere retornarnos a eso, a escuchar y ser sensibles. Y ¿cuántos saben que el Señor pone cosas en el corazón? Pone sentires de negocios, de situaciones, de lugares. Necesitamos volver a desarrollar eso en nosotros. Por muchas maripositas que usted tenga, iglesia. Por muchas maripositas que usted tenga, mi amor. Y eso es lo que ha querido acabar Satanás. Y entonces que no se mueva el ministerio profético en nosotros. Y hemos visto tantas y tantas cosas que triste. Porque lo que les decíamos el primer día, hemos visto el tan mal uso de algunas cosas que lo que hemos querido dejar en desuso. Pero no se trata de dejar en desuso, se trata de tener un buen uso de lo que el Señor nos dejó en la palabra. El ministerio profético no tiene que ver con un ungido que te suelta una palabra. Allá, tú, el que se está durmiendo. No. Levántate tú que duermes. Levántate entre los muertos. No se trata de eso. ¿Y cuántos hemos visto que hay gente que hace fila para eso? Que hace fila para que el Señor le diga lo que tiene que hacer. No se trata de eso. Ese no es el propósito de este ministerio, iglesia. Si Dios levanta hijos que desarrollen sensibilidad especial en la escucha de Dios, es para entrenarnos a los demás cabezones. Es para entrenarnos. Si usted ve que la pastora, Dios le cuenta cosas, Señor, y a mí, ¿por qué no me cuentas? Yo quiero eso, yo quiero escucharte, yo quiero escuchar tu palabra. Cuando hay una persona, llámese como se llame, evangelista, pastor, apóstol, que hace que alguien dependa de él, pues ha perdido el sentido, porque necesitamos es desarrollar que la iglesia dependa solamente de Jesús. Dios levanta uno, pero para perfeccionarnos a todos. Y hemos tenido personas maravillosas en este mundo que se nos están yendo ya, hombres y mujeres de Dios, que nos dejan un legado, que nos han dejado ese punto allí alto. Y si usted es evangelista, entonces usted dice, uy, Billy Graham, yo quisiera eso que este hombre tiene. ¿Este ya se murió? ¿Qué tenía? Luis Palau. Ay, Luis Palau con esas campañas evangelísticas. Ay, Señor. Pero nos dejó un tiempo a Luis Palau y a Billy Graham, no para que adoremos a Luis Palau o para que adoremos sino para que él, ese testimonio nos impulse y nos inspire a nosotros a decir, yo quiero eso, yo quiero eso. Y en Lighthouse necesitamos levantar personas que digan, yo quiero eso que tiene Daniela, yo quiero eso que tiene Olmer, yo quiero eso que tiene Angie, yo quiero, Señor. Yo quiero poder tener esa elocuencia, poder hablar de esa manera, poder orar con esa intensidad, poder ver las cosas como tú. Para eso es que son los ministerios que el Señor nos dejó. ¿Sabe que en los últimos tiempos las dinámicas generacionales van a cambiar? Y dice la palabra que los ancianos verán visiones, que los niños soñarán sueños y los jóvenes ministerio profético en todas las generaciones.
Ah, es que soñar sueños no es solamente para una persona. Dice que los ancianos, los niños, los jóvenes profetizarán en los últimos tiempos y veremos un poder sobrenatural de Dios. Necesitamos volver, iglesia, a desarrollar pasión por oír la voz de Dios. Nos hemos desvinculado tanto de la presencia de Dios que es muy fácil oír la voz del mundo. Y yo no sé cuántos de ustedes, yo también me uno en esa triste estadística. Hemos vendido principios por lo que nos ofrece el mundo. Hemos vendido palabra por lo que nos ofrece el mundo. Hemos vendido nuestra fe y nuestra creencia por lo que nos ofrece el mundo. Necesitamos volver. Y ese es realmente el propósito de esta serie en Lighthouse. Cuando les decía ahorita, cuando dejamos de escuchar a Dios, nos volvemos insensibles. Como cuando un hijo ya se cansó de la cantaleta de la mamá y ya le entra por aquí y le sale por acá ya. Ya no hay manera, ¿cierto? Usted ya como mamá tiene que empezar a tener otras estrategias, porque esa ya no le funciona. Sabe que el religioso es el que sabe mucho, mucho, pero no ha podido de verdad escuchar a Dios. ¿Se acuerda de Nicodemo? Nicodemo era un maestro, sabía mucho, pero tenía a Jesús al frente y no lo podía reconocer. Tuvo que decirle, venga, explique, ¿quién es usted? ¿Me hace favor y me explica? Sabía mucho, religión. A veces sabemos mucho, pero no hemos podido vivir ese Dios real y necesitamos empezar a eso. Y Pastor César, cuando el ministerio profético o alguno de los ministerios se apaga en la iglesia, tenemos riesgo, hay un riesgo de convertirnos en un club social, en una entidad, en una institución, que pasamos todo rico, comemos caldito de papa en una fogata, nos divertimos y ya. Corremos ese riesgo. Necesitamos en Lighthouse empezar a activar cada una de esas 5 manifestaciones de Cristo en nosotros. Pero ¿cómo, pastor? No hay otra manera sino haciéndolo en lo individual, cada uno de ustedes. Esa es su tarea, que usted se vaya a su casa y usted desarrolle la sensibilidad para escuchar a Dios a diario. No cada 8 días. Probablemente incluso usted esté acá y está pensando en si la gallina puso, está pensando en otra cosa y no está atrapando el mensaje y la esencia de lo que se está diciendo acá. ¿Por qué? Porque su oído espiritual está en ceros. Y acá tenemos una especialista en oído y podría ayudarnos a destapar ese oído físico, pero el espiritual le toca a usted. Amén. Ese es el diseño que Jesús estableció. Y para restaurar o comenzar a activar esa área en Lighthouse necesitamos hacerlo en cada uno de nosotros en nuestra vida espiritual. Más que un ungido, iglesia, dando palabras aquí al frente. No necesitamos eso. Más que eso, necesitamos anhelar a diario, escuchar la voz del Señor. Pablo dice en Hebreos 5:14 que la madurez espiritual es determinada por el ejercicio de nuestros sentidos. Vaya allá, por favor. Acompáñeme rápidamente, no tan rápido. Hebreos 5:14. Si alguien llega, por favor, me ayuda a leerla. Si alguien llega antes que yo. Ya llegue, tranquilos. Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Para quiénes? Para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. O sea, necesitamos para madurar ejercitar los sentidos espirituales. Eso es lo que está diciendo la palabra ahí. ¿Cierto que sí o estoy equivocada? Eso está diciendo 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, para los que ¿por qué? Por el uso, empiece a usar su oído espiritual. Desarrolle ese oído, por favor, iglesia. Mire lo que dice Pablo, maduro no es quien tiene muchos años de cristiano, sino el que más hambre desarrolla. Cuando usted empieza a escuchar la voz de Dios, es una adicción, iglesia. Usted quiere más. Usted quiere más, usted no se sacia, usted viene a la escritura y usted se alimenta y usted quiere más.
En el reino de los cielos vale más la dependencia que la experiencia. Usted puede tener mucha experiencia haciendo algo, pero es mejor que empiece a depender solo del Señor. Muchas veces tener tantos años de cristianos nos hace más duros de corazón en lugar de más maduros de corazón. ¿Cuánta dureza de corazón? ¿Sabes cuándo yo veo la dureza del corazón? Cuando estamos todos adorando y tú estás viendo Facebook en el celular. Dureza, ya no te importa, dureza de corazón. Nos vamos apagando a medida que nos vamos enfriando. ¿Estás frío? ¿Estás frío, iglesia? Necesitas volver. Necesitas volver. ¿Cómo ejercitas tus sentidos? Básicamente se desarrolla igual que nuestros sentidos naturales. Aunque ahora nuestros científicos dicen que tenemos, ¿cuántos sentidos, Paula? Más de 20 sentidos. Pero nosotros conocemos los viejitos 5, ¿cierto? Gusto. ¿Cómo desarrollamos el sentido del gusto? Comiendo palabra, iglesia. Comiendo palabra. Usted desarrolla el sentido del gusto. ¿Cómo hacen los catadores? Para poder catar un buen café o un buen vino, ellos tienen que estar probando continuamente, probando. Haga eso, desarrolla el gusto por la palabra. Eso le toca a usted, eso no lo va a hacer ni el pastor ni el profeta, no, le toca a usted. Tacto. ¿Cómo desarrollamos el tacto en el Señor? Experiencias a través de la sensibilidad de sentir a Jesús conmigo, de saber que aquí está, que no estoy sola, que lo puedo sentir, que puedo saber que Él está conmigo. El olfato. Aprenda a discernir, iglesia, entre personas, lugares, situaciones, que Dios te empiece. Es mi deseo y profetizo sobre ti que el Señor va a empezar a hacerte ver y entender en qué lugares debes estar y en qué lugares no, y que tú vas a estar tan sensible y vas a tener ese olfato tan desarrollado que vas a poder saberlo. Vista, sentido común, se los dije ahorita, discernimiento. Desarrolla una visión en el Señor. Permite que el Señor te permita ver lo que otros no ven. Lo que otros no ven. Hay gente así. ¿Usted se ha dado cuenta? Yo no soy nada observadora. Usted puede llegar aquí con el pelo rojo y después César me dice, ¿le viste el pelo rojo a Angie? ¡Oh! Yo sí la vi rara, pero ¿verdad? Sí. César sí es detallista. César se da cuenta si tú cambiaste de look, si estás más delgado. Yo no, iglesia, a mí eso me pasa de verdad, perdónenme. Si se han herido porque un día llegaron súper peinados y yo no les dije nada, discúlpenme, yo no me doy cuenta de esas cosas. Oído, ¿cómo desarrollas el oído? Estando alerta a las alertas. El Espíritu Santo sí pone alertas en nuestro corazón. Él sí pone campanitas. Lo que pasa es que nosotros ignoramos eso y nos dejamos guiar es por nuestros sentidos físicos. Pero ¿cuántos saben que el Señor sí habla? Que el Señor sí pone cosas en nuestro corazón. ¿Solo 2 personas o el resto ha visto? Como Dios te ha dicho, no te metas por ahí, y tú allá de cabezón te metes. Como el Señor a través de una persona, de una situación, de cualquier momento, el Señor te dice, eso no. Y tú lo sientes y lo percibes en tu espíritu, pero te haces el cabezón. ¿Les ha pasado?